Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, por las oraciones que hemos podido levantar delante del Señor y agradecemos su amor, su misericordia y su presencia en medio nuestro. Adoramos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia y su amor son para siempre. Así que sean bienvenidos en esta mañana 5 de noviembre de 2023. ¿Quién iba a decirlo? Hoy está de fiesta Colón, la mejor tierra que hay. Colón, nadie como los colonenses. Yo no dije si para bien o para mal, dije simplemente que nadie como los colonenses. Bueno, pues vamos a compartir hoy un tema importante. Lo tenemos le hemos titulado Vida Eterna y de eso vamos a hablar. Es un tema del que deberíamos hablar más y curiosamente poco se habla. Aunque yo no voy a entrar mucho hoy en detalle por cuestión de tiempo, este tema es tan amplio, pero sí es importante que nosotros sepamos acerca de él. Les invito entonces a que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5. Vamos a leer los versos del 11 al 13. Repito, primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13. A ver. Dice así el texto, voy a leerlo en Reina Valera el 60 y vamos a revisar también tal vez en una versión más. Dice así el texto: Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero que se concentre nuestra atención en el verso 13. Estas cosas os he hablado a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Prácticamente este es el centro o uno de los textos importantes de esta carta. Juan ha venido hablando de la vida eterna, incluso desde el Evangelio de Juan se habla de la vida eterna. Y aquí se remarca en este verso 13. Estas cosas, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, sé que a algunos de ustedes les gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 13, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El interés del escritor de esta carta es que todos los que han creído en Jesucristo sepan que tienen vida eterna. Sí. El ambiente en el que esta carta se describe y el tiempo, se cree que fue escrita aproximadamente a final del primer siglo después de la muerte de Cristo. Era un tiempo convulso, habían guerras
Israel, la nación en medio de la cual surgió el cristianismo, siendo Jesucristo mismo judío y todos sus primeros discípulos judíos también, era una nación esclavizada por el Imperio Romano. Así surge el cristianismo, en medio de la esclavitud de un pueblo. Ese pueblo, por promesa de Dios, en medio de él se levanta la religión cristiana. Y el momento en el que se levanta la religión cristiana, habiendo en medio de Israel, incluso del Imperio Romano, sinnúmeros de religiones, el cristianismo en el momento que esto se escribe era una fe de un grupo relativamente pequeño, nuevo, que comenzaba. Sin embargo, su crecimiento hace que el ambiente no solamente sea el externo entre países, entre naciones y nacionalidades, sino que también el ambiente se haga peor porque comienza a levantarse la persecución contra la iglesia de parte del mismo Imperio Romano, de parte de los grupos religiosos poderosos, pero a eso se añade aún más. Se añade que dentro de la iglesia comenzaban a levantarse voces disidentes, personas y grupos que decían tener la doctrina correcta o una nueva doctrina y que era la correcta, contraria o diferente en algunas cosas a lo que predicaban los apóstoles, que en su mayoría habían fallecido ya para ese tiempo, y había unos pocos como Juan y tal vez alguno más que todavía estaban vivos. Se levantaban maestros a los cuales se les llama falsos maestros, se levantaban profetas a los cuales se les llama falsos profetas, y cada uno de ellos hacía que se enrareciera más la situación para la iglesia, porque, como dije ya, traían enseñanza diferente y no solamente enseñaban, sino que en algunos casos llegaban a la violencia en cuanto a perseguir a la iglesia. Entonces la iglesia sufría en ese momento un tiempo muy difícil, con frentes que la acosaban desde diferentes ángulos. Y es en medio de ese ambiente de dificultad en que los creyentes ya algunos comenzaban a huir, a tener que salir de sus territorios, comenzaban a ser acosados en el lugar donde estaban, perseguida su familia. Hay una nota característica que se da, y que es que los creyentes por donde van, aunque van huyendo, son acosados, predican el evangelio y comparten la fe. Y eso hace que la iglesia se expanda, la persecución hace que la iglesia se expanda más rápidamente, y por supuesto los que acosan y persiguen a la iglesia se enojan cada día más porque no encuentran la forma de detener a la iglesia. La iglesia está en expansión a pesar de todo el mal que tiene que enfrentar. Y es allí, en medio de eso terrible que se da, cuando Juan escribe su carta. Y aquí en este verso 13 da la gran noticia que debe interesar a todo creyente. Dice: esto les he escrito a ustedes que confían en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Qué interesante. Ahora, ¿por qué Juan se atreve a escribir esto? En estos días escuché de un sobrino que tengo, profesional del derecho, y vio el contrato, se enteró de todas las cosas,
y decidió que él también iba a marchar. Él es creyente, él es cristiano. Y que él también iba a marchar. Y contaba a la mamá que ha ido a marchar varias veces y cuando regresó en una de esas ocasiones, en la familia reunida comenzaron a hablar del tema y él se levantó y dijo, no quiero que me hablen del tema. Estoy tan enojado contra las autoridades que gobiernan este país que no quiero hablar del tema y no quiero hablar de nada. Y se metió en su cuarto, se encerró enojado. No pensemos que eso es una reacción aislada. Cuando hay problema, corremos el peligro de concentrarnos tanto en el problema que desviamos la atención de cualquier otra cosa. He visto varios videos cortos de personas, por lo menos de dos, que el título es "Estoy tan preocupada por el problema de mi país que estoy comenzando una fuerte crisis depresiva". ¿Sí? Terrible, terrible. Y así como esos hay cualquier cantidad de personas que se sienten frustrados, por un lado, por ver el actuar de los gobernantes, de los tres poderes del Estado, y por el otro lado, por ver que la solución aparentemente es violencia. Sí. Era más o menos así el ambiente en el que Juan escribe esta carta. ¿Y por qué lo hace? Como dije antes, simplemente para ayudar a que los creyentes levantemos la mirada y entendamos que hay más que el problema en el cual estamos inmersos y podemos ser parte de él. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema legal, puede ser un problema nacional o mundial, porque ahora mismo el problema no es solo nacional, hay un problema mundial de guerras y más guerras y amenazas de guerras. Y si usted lee las noticias se dará cuenta de que cada día aparecen varios titulares de países armándose. El mundo se está armando y ya en Europa y en Estados Unidos los que gobiernan han dicho preparémonos para la guerra. Y los países se siguen armando con las armas más sofisticadas que hay. Preparándose, ayer vi un titular que decía, China se está armando de tal manera que pareciera que se están armando para algo desconocido hasta el momento y han comenzado a almacenar alimentos por miles y cientos de toneladas, almacenando por lo que ellos piensan que viene, lo que sigue. Y Juan escribe esto para que nosotros sepamos que no importa lo que al mundo le toque vivir, para nosotros también sigue algo más. Hay algo más que sigue para el creyente. Algo más. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. Dice el texto, Reina Valera el 60.
Fíjese cómo comienza la palabra del Señor aquí. Y ojalá que este consejo de Dios resuene en los oídos y llegue hasta el corazón de cada uno. Dice, no se turbe vuestro corazón. Nueva Traducción Viviente dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Traducción en lenguaje actual dice, no se preocupen. Y luego añade, creéis en Dios, creed también en mí. Es un llamado de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjese la exclusividad del Señor. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Lo leo en la Biblia en lenguaje actual. Dice, poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Jesús aquí abre un panorama para que, aparte de que sepamos que tenemos vida eterna, o sea que el límite de nuestra existencia no es la muerte física. Nuestra existencia va más allá de la muerte física, de todo ser humano, no solamente de los creyentes, de todo ser humano. El destino final es la diferencia. Pero la vida humana fue diseñada por Dios para ir más allá de la muerte física. Y aquí Jesús lo primero que hace es decirnos, no se llenen de angustia. ¿Por qué? Porque ustedes trascienden esta forma de vida, trascienden esta condición y trascienden este lugar. Su existencia trasciende lo que hoy conocen. Y les añade, en la casa de mi Padre, un lugar hasta aquel momento desconocido, para nosotros hoy desconocido en lo físico, pero que Jesús nos anuncia su existencia y nos hace saber que nuestra morada final está allí, en la casa de nuestro Padre. Y fíjense que es interesante, porque Jesús llega a un momento en la predicación del Evangelio que deja de hablar de mi Padre y comienza a hablar de nuestro Padre, haciendo inclusivo el mensaje del Evangelio para todo aquel que cree en Él. Y aquí nos está anunciando de un lugar físicamente desconocido para el ser humano, pero al que el Señor anuncia que todo el que cree en Él tiene acceso a ese lugar. Importantísimo.
que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque le digo algo y lo he repetido muchas veces. Los problemas de este mundo en esta forma de vida no van a terminar. De hecho, el Señor lo anunció. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero añadió más, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Sí. Las cosas en este mundo, en esta forma de vida, no van a mejorar. Aquí tenemos el auxilio de Dios, tenemos la asistencia del Señor, del Espíritu Santo, su guianza, su confianza, y en todos los problemas que tenemos Él nos da la victoria, pero los problemas no van a menguar ni tampoco van a desaparecer. Usted y yo seremos victoriosos sobre cada uno de ellos, pero los problemas no van a desaparecer. No llegará un momento en el cual en este mundo, en esta vida, en esta sociedad, se pueda decir, llegamos a lo máximo y ya los seres humanos no nos peleamos unos con otros y no tenemos dificultades y no ofrecemos dificultades los unos a los otros. Y fíjese que digo lo de ofrecemos conscientemente, porque a veces no buscamos el problema. Muchos nosotros lo buscamos, pero hay muchos que nos buscan. Hay problemas que nos buscan, que aparecen. Así, no sé si ha leído el capítulo, si recuerdo bien, es el capítulo 17 de Éxodo, que dice que el pueblo de Israel iba caminando, iba en su peregrinaje hacia la tierra prometida, y de pronto le aparece Abimelech y le dice, estamos en guerra. Asimismo, hay problemas que usted y yo enfrentamos que no lo hemos buscado, simplemente aparece. ¿Y sabe qué? Hay que hacerle frente. Pero el Señor nos da la victoria. Sí. De tal manera que, repito, los problemas en este mundo y en esta forma de vida no van a desaparecer. Pero gracias a Dios que el Señor nos abre el panorama y nos dice, es que ustedes, su existencia no está circunscrita ni a este planeta, a este lugar, ni tampoco a esta forma de vida. Para ustedes, los que creen, hay más. Lo estoy poniendo en mis propias palabras. Para ustedes hay más, para los que creen. ¿Y saben qué? Son tan amados que yo mismo voy a preparar el lugar para que ustedes estén conmigo para siempre. Claro, a ese lugar, ¿quiénes van a acceder? Los que alcancen vida eterna. Y de eso vamos a hablar más tarde, de quiénes son y cómo se alcanza la vida eterna. Pero hay oportunidad para todo ser humano de alcanzar la vida eterna. Y Jesucristo aquí lo anuncia en este texto. ¿Sí? Voy, dice él, voy a la casa de mi Padre a prepararles lugar. ¿Cómo será aquel día cuando el Señor venga? Lo vamos a ver ahora como lo describe la Escritura. Y diga, Hugo y Kenia, levántense. Lorbis, levántate, Mario, y así con cada uno. Y nos lleve allá y nos diga, esto preparé para ti. Tu morada eterna. ¿Se lo imagina usted? Nuestra mente se queda corta. De saber todo lo maravilloso que el Señor está haciendo. Si Él, que es perfecto y se está tomando todo este tiempo para preparar el lugar, imaginémonos cómo será de maravilloso lo que Él está haciendo para usted. Cuando el Señor diga, Joana Paola, Olmedo, Arnulfo, este es su lugar.
de habitación. Alex, mira lo que te guardé para ti. Son sus palabras. No son las palabras de un predicador ni de alguien que se la inventó. Son las palabras de Jesucristo. Voy pues a preparar lugar y cuando esté listo vendré para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y levantamos nuestra vista, miramos el panorama en la tierra y no nos volvemos inconscientes, porque el creyente no puede ser inconsciente de la realidad. Al contrario, la realidad debe empujarnos cada día más hacia Cristo. Y cuando algo es injusto, bueno, como en este caso, si usted considera que hay que ir a marchar, yo no le digo ni que vaya ni que no vaya. Tengo que confesar que he querido ir. Lo que pasa es que si hay que correr no puedo, entonces dijo, mejor me quedo en casa. Mejor lo veo por la televisión, lo veo por YouTube. Pero entendiendo que nuestra existencia va más allá de lo que aquí se da, de la situación que aquí sucede, por grave o liviana que sea, nuestra vida trasciende. Estamos llamados a trascender, porque hay un lugar perfecto, mejor, que está siendo preparado para nosotros. Entonces hay que levantar la vista y saber, sí, aquí hay problema. Pero para mí hay dos cosas: vida eterna y un lugar perfecto. A levantar la vista. Hay acontecimientos sublimes que a raíz de este anuncio de Cristo van a suceder y que involucran al creyente y que el Señor quiere que participemos de ellos. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Dice así en Reina Valera del 60. Fíjese cómo comienza Pablo. Pablo era un especialista. A mí me impresionan los escritores bíblicos, los recursos que utilizaban y cómo dice: he aquí les digo un misterio. Dígame sí o no, de una vez llama la atención. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Ese dormir significa muerte. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos. Y nosotros, Pablo tenía esperanza de seguir viviendo hasta que Cristo viniera. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo, nuestro cuerpo de carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor otra vez hace anuncios importantes. Este cuerpo, dice el apóstol Pablo en otro escrito, no puede heredar el reino de Dios porque no soporta la eternidad. Imagínese a mí en la eternidad con este riñón que tengo, que nada más me queda uno. En estos días conversaba con alguien y me decía, mira, estoy perfecto, excepto mis rodillas. Y no tenemos ni 100 años. Imagínese entrar a la eternidad con este físico, no se puede. No estoy hablando de la belleza o la fealdad, porque ya ese es otro tema. Bueno, dicen que para los padres no hay hijo feo, así que el Señor nos ve hermoso, consolémonos en eso. El Señor nos ve hermoso. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que la muerte que tanto tememos va a ser derrotada. Es la tercera gran noticia que el Señor nos da. Eso se anuncia desde el Antiguo Testamento, cuando el profeta, inspirado por Dios, le habló a la muerte y le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y aquí, otra vez, lo está anunciando Pablo, cuando dice que con la resurrección de Cristo y posteriormente con la nuestra, la muerte es derrotada de manera total. Usted está llamado a trascender, a ir más allá de esta vida tan angustiosa, en la que ha habido momentos, no sé si ustedes lo han pasado, pero yo sí. Mi infancia la pasé en extrema pobreza y había días que no había que comer. En medio de un mundo lleno de riquezas, lleno de bondades, pero que aún así, y hoy peor, curiosamente, el mundo que hoy se dice más desarrollado, más civilizado y más de todo, hay mayor pobreza extrema. ¿Y sabe qué? Va a seguir empeorando. Pero Cristo nos dice que usted y yo que creemos en Él, trascendemos todo este mal. Pero no lo trascendemos en desventaja, sino en victoria y en gloria. En perfección, en plenitud, donde dice el texto que no hay muerte, no hay dolor, no hay llanto, y concluye diciendo, y no hay necesidad de nada. Porque el Señor lo suple todo. Pero ¿sabe quiénes tienen acceso a eso? Los que alcanzan
la vida eterna. Los que alcanzan la vida eterna son llamados a participar allí. Son aquellos que en este tiempo no quitan su mirada del Señor. Son aquellos que en este tiempo se afirman en el Señor. Son aquellos que participan en las cosas que es necesario participar, pero nunca olvidan que su participación debe estar modulada por la voluntad de Cristo. Dijo Pablo: todo lo puedo, pero no todo me conviene. ¿Y qué es lo que no me conviene? Lo que se sale de la voluntad del Señor. Eso debe ser prohibido para nosotros. Todo lo que es contrario a la voluntad del Señor debe ser prohibido para nosotros. La forma de hacer las cosas. Decía mi suegro una frase que a veces la recordamos y nos reímos. Cuando alguien hacía algo así, que se salía de la línea, decía él: eso no es de ahí. Hay cosas que no son de allí en las que usted y yo no debemos participar. Porque mire, el panorama que tenemos por delante es maravilloso. Tan maravilloso que aquí Pablo nos anuncia que la parte nuestra, o sea, la parte física que tanto problema nos causa, será cambiada, será transformada. Y esa parte que no puede heredar la vida eterna y que nos mantiene atado a una vida temporal, también será quitada, para darnos un cuerpo que sí puede entrar a la eternidad, que sí soporta la eternidad y que es un cuerpo incorruptible. O sea, todo lo que nos estorba, Dios nos va a ir desnudando de cada una de esas cosas en la medida en que usted y yo permanecemos en Él. Y le buscamos y le seguimos y le somos fieles. Él nos va desnudando, para que al final, cuando estemos listos, dice Pablo, vayamos con Él. Y fíjese que es maravilloso cómo lo describe Pablo en la carta a los tesalonicenses. Vamos a ver primera a los tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Dice Reina Valera del 60, fíjese cómo comienza, interesante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Decía un predicador, un anciano, un hombre de Dios tremendo, el pastor Samuel Lascari. Decía: en el Señor somos ignorantes por nuestra propia cuenta. Porque todo está en la Biblia. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea, está hablando de los que tenemos a una persona amada que murió y que decimos, bueno, murió antes que Cristo venga y se perdió. Este texto que Pablo escribe es precisamente para aclarar eso, pero escribe algo tan maravilloso. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, y mire lo que añade, como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en Dios, en Cristo más bien, o los que no saben
que tienen vida eterna. Sí. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió, aquí viene la explicación y la justificación, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los creyentes que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuche esto es para usted y para mí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, recordemos que Él viene otra vez, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya murieron. Porque el mismo Señor, como me encanta la exclusividad de Cristo para con el creyente. El mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, o sea, los creyentes que han muerto, resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es para usted y para mí. No importa lo que aquí pase. Al final de cuentas, esto que estamos viendo y viviendo va a ser destruido. Pero usted y yo, y todo aquel que cree en Cristo, será levantado. Y será llevado a ese lugar que Cristo durante todo este tiempo está preparando para que estemos para siempre con Él. Ese es el propósito de Cristo. Por eso está formando un pueblo, dice en el Antiguo Testamento, verdadero Israel. Alguien compuso por ahí un canto con ese texto que dice, Dios está formando un pueblo verdadero Israel. Dios está formando ese pueblo y lo ha escogido a usted que cree. A usted que cree, a usted que cree. Para que seamos parte de ese pueblo que trasciende los límites de este mundo convulso, terrible, agresivo, destructivo, dañino, que en parte nosotros mismos hemos dañado. Pero Él en su amor y su misericordia preparó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Pablo nos está explicando aquí cómo sucederá. Él aparecerá y llamará. Primero los muertos se levantarán, los muertos en Cristo, los que han muerto creyendo en Él. Y luego los vivos. No es que van a morir primero. Yo me imagino ese momento, así, mire. Dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibirán un cuerpo perfecto, inmortal, no perecedero, un cuerpo que resiste y que nos permite entrar a la eternidad. Porque ese cuerpo que el Señor nos está preparando sí resiste la eternidad en gloria, en perfección, en plenitud. ¿Cómo será ese momento? Da gana de vivir hasta que el Señor venga para
para disfrutar ese. ¿Cuánto tiempo tardamos en pestañear? La velocidad del pestañeo, seremos transformados para que podamos. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos va preparando en todo sentido, paso a paso, paso a paso? Y ¿sabe algo? El propósito de Dios es inevitable. Nadie puede evitar que los que creen en Él vayan a su presencia con cuerpos transformados y en plenitud eternamente y para siempre. Solamente usted y yo, si no creemos. Pero si creemos, nadie lo puede evitar. Qué maravilloso que Juan se tomara el tiempo para decirnos todo esto que he escrito, lo he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Fíjense que no da lugar a dudas. No dice posiblemente alcanzarán la vida eterna. Dice para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sí? Para que lo sepan. ¿Hay algún dominicano aquí? Dicen en República Dominicana cuando pasa algo así, dice para que sepa. Voy a leerlo de corrido en Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que vivimos, estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Qué sentencia más impactante. Estaremos con Él para siempre. Una información relevante al respecto. ¿Dónde y cómo encontramos la vida eterna? Primera de Juan 5:11, ya la leímos, pero busquémosla otra vez. Dice Biblia en lenguaje actual. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Como dijo alguien por ahí, más claro se daña. Él nos ha dado vida eterna y la tenemos si creemos en su Hijo. Dice Nueva Traducción Viviente, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Es para todo aquel que cree.
Pero hay un texto más al respecto, Juan 17:3. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Vamos a leerlo desde el 1 para tener el panorama completo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, y escucha este texto, verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Allí está la vida eterna. Allí está la fórmula de encontrar la vida eterna. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra persona, no hay otra fórmula. Solamente creyendo en Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo lo puede hacer? Porque el Padre le dio la autoridad para asignarle vida eterna a todos los que creen en Él. Qué maravilloso que Juan se tomara el tiempo, insisto en esto, para decir todo lo que he escrito lo he hecho para que sepan que tienen vida eterna. Que lo sepan. Que sepan que tienen vida eterna. No te olvides que tienes vida eterna. No ignores que tienes vida eterna. No lo hagas. Porque si lo haces, pierdes la vida eterna. Tenemos vida eterna. Y ese regreso de Cristo, no tengo el texto, no lo anoté. Voy a confiar en que ustedes lo saben. Dice el texto bíblico que el Señor vendrá ese día a buscarnos como ladrón en la noche. ¿A cuántos el ladrón le ha avisado que llega? Le he contado que cuando mi suegro estaba vivo se metió un ladrón por la ventana de enfrente. Rompió la verja, se metió, entró al cuarto, a la recámara de él y mi suegra. Le estaba bolseando el pantalón. Mi suegro pensaba que era su hijo menor y le habló y le dijo, ajá, sinvergüenza, te estoy viendo. El ladrón no le contestó. El ladrón se fue y cuando se despertaron fue que él se dio cuenta que había hablado con el ladrón, porque el hijo llegó de la universidad y él le dice, oye, ¿tú sacaste dinero de mi pantalón? Esta mañana le dice, no, yo no entraba a tu cuarto. Y se fijaron y la ventana, la verja de la ventana enfrente estaba abierta, ni siquiera disimuló. Primera de Tesalonicenses 5:2. Léelo, Hugo, por favor. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10. Ajá, ajá, ¿qué dice Pero John? el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ajá, como ladrón en la noche. No avisa, lo cual indica que usted y yo debemos estar preparados y no olvidarnos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esto brevemente, ya para concluir, hay 3 cosas que debemos hacer.
La primera, voy a pedirles que lo busquen para que sea dinámico el final. Mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Primera a los Corintios 15, 58. ¿Qué dice? En voz alta, por favor. Primera a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. Tiene buena vista, Elaine. Johnny desde aquí la leo, así que por eso es que no volteo. Ajá. La segunda cosa que debemos hacer, alentémonos unos a otros. Primera a los Tesalonicenses 4:18. Otro que tenga binoculares. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ajá. Con las palabras que están escritas antes, que fue el texto que ya leímos de la venida del Señor, ¿sí? Alentarnos siempre los unos a los otros. Eso es entre nosotros. Fíjese, son dos acciones entre nosotros. Mantenernos firmes y alentarnos unos a otros a no dar marcha atrás. Hay un tercer aspecto que no debemos descuidar y que es hacia afuera. Anunciemos a Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. Hemos sido llamados para que mientras estemos aquí anunciemos las virtudes de Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hagamos partícipes a otros de lo que Cristo es y de lo que ha hecho en nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ojalá muchos más logren participar de la vida eterna. Amén. Nos colocamos en pie. Y tenemos una palabra de oración. Ore al Señor al respecto de esto, como usted siente que el Señor le ha hablado en su corazón, como le ha hablado a su vida. Padre, te damos gracias en este momento. Te bendecimos, Dios, y te adoramos por tu palabra, que es fiel, que es verdadera. Señor, tu palabra que hasta aquí se ha cumplido y en lo que resta también se cumplirá, porque delante de ti solo hay hechos. Gracias por tu exclusividad, Señor, para hacer personalmente lo que es menester para nuestra vida eterna. Primero preparar el lugar, luego prepararnos a nosotros, después venirnos a buscar tú mismo y alistarnos en ese mismo instante para que se efectúe nuestra vida sin fallar a tu presencia por la eternidad. Gracias porque así lo definiste, así lo quisiste, y es glorioso, maravilloso a nuestros ojos. Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Señor, honramos tu nombre y tu palabra. Ayúdanos a no fallar, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a permanecer en ti, independientemente de lo que pase y de lo que enfrentemos, pero también ayúdanos a predicarte a ti, tu nombre, tu palabra, de tal manera que muchos más también logren acceso a la vida y a la vida eterna. Nuestros familiares,
nuestras amistades, vecinos, compañeros, personas desconocidas con las cuales nos tropezamos. Tú quieres que tengan vida eterna. Ayúdanos a compartirle tu verdad. Tu palabra es la verdad.